Estamos en el Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa. Esta es la segunda edición. Empezamos el 11 de noviembre. Ahora estamos, esta intervención, esta sesión está dedicada al tema histórico. Acaba de hablarnos Eugenia López sobre los sucesos de noviembre y diciembre de 1811, los alzamientos. A continuación tenemos a Roberto Turcios, historiador, autor de Los primeros patriotas, Autoritarismo y modernización, y él también fue director de la revista Tendencias, una publicación que se editó entre 1992 y 2000 y que consideramos algunos que fue la publicación de política y cultura más relevante de esa época. Entonces, los dejo con Roberto y con los patriotas. Muchas gracias, Roger. Buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero agradecer por poder participar en este foro, que me parece una iniciativa extraordinaria en un ambiente como el nuestro, que la Asamblea Legislativa esté organizando y propiciando un foro permanente en el que se aborden distintos aspectos de la realidad salvadoreña, es sin duda alguna un aporte a la vida política del país. En segundo lugar, yo voy a tomar como punto de partida la intervención de Eugenia, a quien felicito por el esfuerzo de sistematización que ha hecho, pero quiero principalmente tratar de abordar dos aspectos: el fracaso del proyecto centroamericano, tomando ese punto de partida. El proyecto centroamericano desde ese momento es ya una idea exitosa, y desde ese momento hasta 1840 es la idea más exitosa en producir fracasos. Parece una frase construida, pero yo creo que es la realidad. Luego, en segundo lugar, el otro aspecto que quiero abordar: por qué especialmente desde ese momento San Salvador es proclive al encandilamiento político hasta su autodestrucción. Esas son las dos cosas que quiero yo abordar, tomando como punto de partida la exposición de Eugenia. Antes de comenzar, solo quiero trasladar, ellos lo van a entender, un saludo especial a mis amigos Matías y Esteban, que espero que estén a gusto en el evento. El 6 de abril de 1840, varios años después de 1811, la situación de San Salvador es desoladora. Solo para que tengan una idea, el alcalde de San Salvador tiene que asumir el gobierno nacional, porque la generación de líderes políticos que han movido y removido San Salvador, el que ya es El Salvador, Centroamérica, se van en un barco, con su líder al frente, Francisco Morazán, y los principales líderes salvadoreños. El Salvador queda sin gobierno. El alcalde de San Salvador tiene que asumir el gobierno nacional. Esa es la situación después de un proceso que ha comenzado en 1811. Y hoy quiero, ya retomando, para que no vean que es cosecha mía eso de que San Salvador o El Salvador o la gente salvadoreña es como bien prendida y que creemos nosotros que es reciente en sus afanes y pasiones políticas. Dice un señor al final de esa década,
en 1848, 1849, está escribiendo esto, tiene además la ventaja que es inglés y por tanto no está tan encandilado como nosotros. Y dice, en algunos aspectos el Estado de El Salvador difiere de los otros. En primer lugar, hay muy poca tierra sin apropiar, siendo casi toda de propiedad individual, dividida en arriba de 400 posiciones de diferente extensión, algunas de ellas muy grandes. Esto lo quiero subrayar especialmente. En siguiente lugar, la gente es activa, inteligente, por naturaleza y no por educación. Industriosos, ciertamente los mejores cultivadores en Centroamérica. Una página adelante dice, con las posiciones ventajosas que deparan los puntos para el embarque del producto, Salvador tiene por sí mismo suficientes medios para volverse floreciente y próspero. Sus condiciones, sin embargo, son en el momento actual el reverso, ya que pocos lugares de Centroamérica han sufrido más los efectos de las discordias civiles. Extensas porciones de tierra han sido sacadas fuera de cultivo, algunas valiosas haciendas han sido casi arruinadas, muchas enteramente, las construcciones, tanques para la elaboración del índigo, así como otras pertenencias han sido dilapidadas o maliciosamente destruidas por la ciega furia del espíritu partidista. Muchas cosas no son tan actuales, ¿no? Pero el punto es por qué ha sido eso así. Yo voy a tratar de juntarlo con esa otra idea. San Salvador, El Salvador, por determinadas circunstancias, fue un nido subversivo desde los primeros momentos en que se hizo patente la crisis colonial. Eso que Eugenia describía ocurría en toda América. Toda América estaba prendida en la subversión. Y es bien lógico, desde 1808 le venían papeles de España que les decían, hemos formado bandas guerreras para combatir al invasor. El invasor era la Francia napoleónica y posrevolucionaria, que había invadido España. Entonces de allá venían papeles diciendo, luchemos contra el invasor. Hemos constituido juntas patrióticas, decían los papeles que venían de España. Entonces, imaginan las circunstancias aquí, llegaban esos, pues, ¿y quiénes son nuestros invasores? ¿Y quiénes son nuestros sojuzgadores? De ahí que hasta el cura Hidalgo se levantara con el nombre Fernando VII. Es decir, era una situación de evidente crisis del régimen colonial que había abierto la agitación política. ¿Cuál es una probable respuesta a ese fracaso centroamericano? Desde ese momento, desde 1811, se dan continuos fracasos de proyectos políticos por incapacidad de conducción de sus dirigencias. Retomo donde Eugenia llegaba. San Salvador, a partir de lo que ocurre, San Salvador expulsa al jefe de gobierno, al intendente. Y entonces al jefe de gobierno colonial le viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? Es decir, estaba recibiendo a un subalterno de él depuesto por la chusma. El jefe de gobierno colonial era uno de los hombres más inteligentes de ese momento entre los gobiernos coloniales de América,
con mucha experiencia, había estado en Montevideo, había participado en expediciones navieras, era experimentado y sabía que de ningún lado podía tener ayuda. México estaba en crisis, España estaba en guerra, ¿quién le podía mandar un contingente de soldados para un eventual enfrentamiento? De ningún lado. Entonces, él busca al Ayuntamiento de Guatemala y se alía con el Ayuntamiento de Guatemala, y el Ayuntamiento de Guatemala gestiona el acuerdo con los líderes criollos de San Salvador. Por eso es que llegan estas dos personas que Eugenia mencionaba. Uno es el hijo del hombre más rico de América Central, del Marqués de Aycinena, el único que tiene título nobiliario en Centroamérica. Y viene acompañado del que ha hecho la Constitución de Centroamérica, por llamarla de alguna manera. José María Peinado era un hombre inmensamente gordo y muy culto. Era el que había sido el redactor principal del documento que se conocía como las instrucciones. Entonces, estaba mandando como jefe de gobierno a San Salvador al hijo de la familia más rica de Centroamérica y al intelectual liberal de más luces de Guatemala, a buscar, así le llamó él, un sistema de conciliación prudencial en alianza con los líderes criollos. El 3 de diciembre entran a San Salvador y en ese mismo momento el bando patriótico está debatiendo qué hace con los jefes de gobierno, si los secuestra o los acepta. Y los líderes criollos logran imponerse e imponer a un subversivo que llega, que es Mateo Antonio Marure, padre del que va a ser después gran historiador del periodo, Alejandro Marure, que viene en favor de la idea de que se rebelen ante los nuevos gobernantes. Lo que comienza entre 1811 y 1814 es un proyecto de gobierno autonomista, es el primer gobierno en Centroamérica cuyos jefes son criollos. No existía ningún otro gobierno ejecutivo local que estuviera en manos de ese tipo de personas, con un proyecto inviable porque estaba sujeto a lo que ocurriera en España, e inviable porque pretendía estar en medio del gobierno colonial de Guatemala y del movimiento de los alcaldes de barrio y de los líderes criollos que exigían más respeto a sus derechos. El incidente es una muestra cabal de la situación. El intendente, Peinado ya en ese momento, porque Aycinena se ha ido para España, se niega a reconocer los resultados electorales porque no le parecen los que han resultado electos. Se repite la elección una segunda vez, los rechaza, se repite una tercera vez y lo vuelve a rechazar, y se gesta una acción militar diferente a 1811 que fracasa en 2 horas. A la primera descarga se produce, ahí fracasa ese proyecto político con una alianza peculiar, pero que era inviable. Entre 1814 y 1820 se impone la represión. 17 hombres de la Intendencia de San Salvador están presos durante 4 años sin ningún derecho, sin ningún recurso, sin nada, hasta que se produce el cambio político en España. Se restaura la Constitución de 1812 y aquí en Centroamérica se abre un periodo en que se van a elegir autoridades locales. No me quiero detener ahí, solo destacar que ese periodo se va a extender hasta 1821 con la Declaración de Independencia,
pero lo que hemos tenido son bandos, un bando patriótico de varias corrientes, hasta donde le puede dar a uno la lectura y estudio de los documentos. No da para pensar que había un bando patriótico homogéneo, ni que habían tres bandos patrióticos. Había un bando patriótico atravesado por varias corrientes que disputaban la forma de actuar. Esa es la primera parte del periodo. Luego, la declaración es como un acuerdo de declaremos la independencia ahorita porque en México la han declarado, pero en realidad esperemos, es un compás de espera. Es un compás de espera que se resuelve de inmediato con la llegada de las tropas mexicanas a Centroamérica. Y en este segundo periodo, entonces, que está marcado por esa alianza mexicano-guatemalteca, el gobierno de México acuerda, Iturbide acuerda con las familias principales de Guatemala la llegada. No es que Iturbide esperara el apoyo de Guatemala para que llegaran, pero sí tenía el apoyo del grupo económico y político más poderoso de Guatemala, y se gesta, a mí lo que me interesa destacar es un periodo que está dominado por la presencia de las tropas al cual San Salvador se opone. Y lo más destacado es que resiste militarmente. Claro, es insignificante la resistencia militar de San Salvador, no tiene capacidad, nunca ha existido una tropa como la que ha llegado en ese momento en tierra centroamericana en cuestión de un día, después de un sitio de varios meses, es derrotado. Y entonces fracasa un segundo proyecto político que intentaba sustituir, esta es la idea que yo quiero plantear, el sistema hegemónico que imperaba durante la colonia. Sí, es increíble que durante la colonia los grupos locales aceptaran subordinarse al gobierno colonial y en el tiempo propio no hay manera. Nadie logra gestar una alianza que sea capaz de gobernar a Centroamérica. Y eso se produce inmediatamente después de la declaración de independencia, que va a tener un primer gobierno producto de otro pacto. Este es un pacto liberal conservador guatemalteco-salvadoreño que se concentra en Manuel José Arce. Él va a ser el presidente. Es un pacto muy frágil que fracasa rápidamente y da lugar a la crisis federal, después de la cual va a venir la etapa morazanista. En este momento de esa crisis federal se produce otra resistencia militar de San Salvador. Y esta resistencia va a marcar época en el pensamiento salvadoreño. Es la que se da después de un sitio de 6 meses. San Salvador está sitiado durante 6 meses y los sansalvadoreños les gustaba decir después, los sitiados se volvieron sitiadores porque derrotaron a los sitiadores. Los derrotaron militarmente cuando ya Francisco Morazán ha obtenido otra victoria en Honduras y ha cambiado la correlación militar. Se va a abrir el periodo morazanista, el momento del proyecto político más prometedor para los intereses provincianos, pero que igualmente fracasa. Descrito esta secuencia de estos periodos hasta 1840, yo quiero solo dejar algunas ideas de propuesta que expliquen esa situación peculiar en que se llega a la independencia por acuerdo político, y la independencia da lugar a una guerra de década y media que deja una buena cantidad de muertos en Centroamérica y el fracaso del proyecto centroamericano. Centroamérica colonial y después de la independencia está dominada
por dos grandes poderes, para decirlo simplificadamente. El poder económico de las casas comerciales de Guatemala, ese es el más importante en toda Centroamérica. En Guatemala hay entre 20 y 30 casas comerciales, pero las que dominan a los productores son tal vez la mitad de eso. Y dentro de esa mitad, la de los Aycinena es de las más poderosas. ¿Cuál es la particularidad de estas casas comerciales? El productor no tiene capacidad metálica propia, no puede levantar cosechas si no se va a prestar pisto. Le prestan el pisto y de inmediato se establece el acuerdo para la compra del producto, al precio que dispone, naturalmente, la casa comercial, que es al mismo tiempo exportadora. En Centroamérica está dominada por un sentimiento de los productores contra ese poder, desde antes de la independencia. Y San Salvador es quizá una de las expresiones más nítidas de eso, porque San Salvador es donde viven los principales productores de añil, que es el principal producto de exportación, y una tercera parte de poquiteros. La producción de añil tenía como una de sus características que no solo surgía de los grandes productores terratenientes, sino también de los poquiteros que aportaban una tercera parte. Bueno, una buena parte de ellos estaba en la Intendencia de San Salvador. Y eso explica la cierta cohesión política subversiva que se da en San Salvador por la oposición a Guatemala. Pero esta misma rivalidad del poder local versus aquel poder va a impedir un proyecto político exitoso en Centroamérica. Morazán, que era la figura emblemática de los poderes provincianos, en este caso de Tegucigalpa, no logra gestar una alianza política que le dé consistencia, porque era, en contra de lo que se ha planteado, un republicanismo, como ha sugerido Adolfo Bonilla, con poco sentido político y sí con una gran intuición militar, pero que dependía estrictamente de la victoria o de la derrota en el campo de batalla. Tenida la derrota, no había manera de que pudiera sostener sus acuerdos. Tan es así que el bando patriótico de San Salvador se rompe porque él desconoce gobiernos de San Salvador. La idea principal que yo quiero dejar planteada es que esa rivalidad en Centroamérica impide el éxito de cualquier proyecto político desde 1811 hasta 1840. Y que en San Salvador se da con especial efervescencia por su rivalidad económica con Guatemala, que se traduce en una identidad temprana. San Salvador desde muy temprano plantea el obispado como bandera nacional. Y en 1825 el gobierno de San Salvador designa obispo al cura Delgado. Y el cura Delgado acepta el obispado de un gobierno civil. Cismático, le dice el Papa en una carta, y frente a esa carta él se retrae. Pero, ¿por qué el obispado? Porque el obispado era una especie de bandera religiosa del interés local. En vez de pagarle el diezmo a Guatemala, el diezmo se quedaba en San Salvador. Pero igual que el obispado, esas resistencias militares se van a convertir en emblemas de un sueño de la república propia. Esa especial efervescencia es la que le da esa predisposición a San Salvador en ese momento para lanzarse a la lucha política, pero luego que se van los que después serán llamados los coquimbos, que se van en el barco, queda en la desolación y al esfuerzo de construir el Estado sobre una identidad ya forjada y con
una expectativa de paz que domina durante un tiempo las luchas políticas nacionales. Muchas gracias. Aquí concluimos la segunda jornada del Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a todos por su asistencia.